habido diferentes sectores económicamente muy afectados por este tema del COVID-19, de la pandemia, sobre todo de la cuarentena que se tuvo que imponer en nuestro país. En estos sectores que han estado afectados en su economía, ¿ha habido un aumento del hambre en sí? Sí, por supuesto. De hecho, el hambre sabemos que es una problemática que golpea a muchísimos peruanos. Son más de 3 millones de peruanos que padecen hambre. Sin embargo, esta coyuntura ha acentuado esta situación. De hecho, se calcula que son 12.000 personas más que podrían morir de hambre al día a nivel mundial, ¿no? Y en Perú definitivamente las cifras del hambre, y que obviamente van de la mano con indicadores de pobreza, están en aumento. Y si hacemos la comparación en Latinoamérica, Perú es uno de los países que lamentablemente retrocede en estos índices de pobreza y de hambre. ¿Cuáles son las cifras en nuestro país? En el país no tengo exactamente el porcentaje que ha aumentado de hambre, pero sí sabemos, digamos, cuál es la proyección en temas de pobreza, ¿no? Que va bastante ligado. Claro, que va totalmente ligado, pero a ver, ¿cuándo hablamos de hambre en realidad en un sector o en una porción de población? ¿Cuándo es que ya podemos hablar de hambre? Hambre es cuando una no tiene, digamos, no puede cubrir la necesidad básica de alimentarse. Hambre se refiere, hablando técnicamente, inseguridad alimentaria, es cuando una persona no tiene los alimentos suficientes o de manera continua, ¿no? Eso quiere decir que tal vez almuerce, pero no haya desayunado, o en la noche no coma, o sea, que no pueda, que no adquiere las raciones necesarias durante todo el día. Ya, pero ¿el hambre se basa solamente en la cantidad o también en la calidad? No, en la cantidad y la calidad. Son ambos factores que se determinan para el hambre, ¿no? La continuidad, la constancia y la calidad. Porque lo que nosotros vemos como característica en los pobres o las personas que están en extrema pobreza en nuestro país es que, claro, tienen que priorizar ciertos gastos. Y cuando se trata de la alimentación, priorizan ciertos alimentos que muchas veces no son aquellos que les van a dar una buena nutrición, una buena alimentación de calidad, y por eso es que tenemos el nivel de anemia, por ejemplo, que tenemos en nuestros niños y en nuestras madres, y también el nivel de desnutrición. Y esta es la consecuencia, entonces, de estos niveles de hambre que están aumentando. Por supuesto, por supuesto. No, o sea, los recursos, digamos, económicos para adquirir alimentos, cuando uno tiene recursos limitados, va a comprar productos que tal vez, como tú mencionas, no nutren, ¿no? Y eso es irreversible en los niños. O sea, se habla de los 1000 días, ¿no? Cuando un niño menor de 2 años no consume los alimentos en calidad y en la cantidad que debe, eso tiene un daño irreversible y que finalmente termina repercutiendo en la situación de nuestro país, realmente también en un subempleo. Entonces, el hambre es importantísimo, y es por eso que el Banco de Alimentos desde hace más de 6 años lucha para aliviar el hambre de miles de peruanos, y solo durante esta pandemia hemos podido atender a más de 250.000 personas en 15 regiones de nuestro país. Entonces, el trabajo que hace el Banco de Alimentos es muy importante, y no solo porque alivia el hambre, sino que el banco lo hace de una manera diferente. Hay muchos alimentos que se desperdician, que están en perfecto estado, por ejemplo, aquellos que están cerca de su fecha de vencimiento, que tienen errores en el envasado, o por ejemplo, frutas y verduras maduras, y digamos, todos esos alimentos se desperdician, cuando hay muchísimas personas que podrían estar consumiendo, ¿no? La falta de información también aporta al hambre, es decir, si tú tienes poco dinero y tienes que llenar a una familia, lo más probable es que vayas por fideos, que vayas por mucho arroz, tal vez por mucha papa y condimentos
y no vayas por la carne o no vayas por el pollo, pero también hay otros alimentos que podrían suplir en nutrientes, en proteínas, podrían suplir a estos que son más costosos, pero que por falta de información estas personas no van hacia ellos. Completamente, supuestamente. La falta de información, falta de educación, que viene de la mano también con los niveles de pobreza, hace que las familias, que las madres, que por lo general son las que las cocinan en esas zonas, por ejemplo en las ollas comunes, los comedores populares, no sepan cómo aprovechar esos alimentos para realmente tener alimentos nutridos. De hecho, tanto alimentos también damos este tipo de capacitaciones, ¿no? A través de profesionales que nos ayudan a no solo a distribuir los alimentos, sino a enseñarles cuál es la mejor forma en que ellos pueden combinarlos de tal manera que nutra a sus hijos, ¿no? A la familia. Pero Daniela, en esta época de pandemia, ¿no se ha descuidado de parte del Ejecutivo este trabajo que venía haciendo antes con respecto a todas las campañas para disminuir los niveles de desnutrición, los niveles de anemia, todas estas campañas que estaban haciendo antes, ¿no se han debido de reforzar en esta época justamente de crisis económica? Bueno, definitivamente se ha debido ir reforzando esto, pero también han habido otros temas tan importantes que se cuiden, ¿no? Y te lo digo de cara a los alimentos, algo que sea primordial para nosotros, no solo entregar los alimentos, explicarles también cómo mantenerlos limpios, seguir los protocolos, para cuidar a la población, ¿no? Pero sí, definitivamente estoy de acuerdo contigo. Claro, porque hemos estado viendo desde antes de la pandemia, hemos estado informando mucho, por ejemplo, sobre las campañas que se ha estado haciendo en contra de la anemia, en contra de la desnutrición, mucha campaña de educación justamente en las ollas comunes, en los comedores populares para enseñar esto, pero yo siento que eso totalmente se hizo a un lado en esta crisis, cuando tal vez es cuando más la necesitan las personas saber cómo deben alimentarse para evitar que de acá a unos años veamos los índices de desnutrición y de anemia que podamos ver, ¿no? De acuerdo, contigo. Hay otras campañas, como por ejemplo la que tenemos ahorita en el Banco de Alimentos, que es Platos que Alimentan Esperanza. De hecho trata de voluntarios que son hechos Daniela, discúlpame, te estoy escuchando muy entrecortado y en verdad es muy importante este tema para todos los peruanos, sobre todo para aquellos que tienen la necesidad de alimentar a sus hijos, la necesidad de alimentar a niños en diversos lugares del país. No sé si tal vez tú te estás moviendo, pero que estoy escuchándote un poco entrecortado. No, estoy sentada. Ya, ahora creo que te escucho un poco mejor. A veces la señal es así. Me estabas diciendo que están haciendo una campaña justamente. Sí, como te mencionaba, ahorita tenemos una campaña en el Banco de Alimentos que se llama Platos que Alimentan Esperanza. Es una iniciativa que ayuda a personas y a empresas. Lo que buscamos es justamente evidenciar que el hambre continúa, que la lucha no puede parar, que todos debemos seguir siendo parte de esta iniciativa. Es una campaña de la mano de reconocidos chefs, que justamente lo que hacen es, hemos armado unos recetarios inéditos, Ana Zona Curio, Flavio Solórzano, Alito Campo, James Merkel, Lara Probeto, que son chefs que han puesto a disposición estos recetarios para entregarlos a las personas que nos apoyen, ¿no? La meta de esta campaña es poder entregar 1 millón de raciones. Ayer fue el Día Mundial de la Alimentación, que es un día muy importante para nosotros, que va justamente en línea con lo que comentas. Hablamos del tema de anemia, de desnutrición, del peso que tiene la población de los alimentos, y es un día, yo creo, este año, un poco distinto, ¿no? Porque va de la mano con una pandemia que ha golpeado a muchas personas,
Y esta campaña justamente lo que busca es hacer como un recordatorio de que el hambre continúa y que debemos ser parte de esa ayuda. Queremos recibir 1 millón de raciones, ¿no? Y de hecho, al principio de la pandemia, muchas personas y muchas empresas se sumaron. La situación, digamos, la pandemia recién empezaba acá en Perú, pero ya con el paso del tiempo, las donaciones de alimentos y las donaciones, el dinero, han bajado muchísimo, ¿no? Entonces no queremos que la gente se olvide, digamos, la gente de alguna manera ya ha empezado a hacer su vida, pero hay una población muy golpeada y que ahora tienen muchísimo menos recursos para acceder a más alimentos. Finalmente esto va a golpear muy fuerte en la alimentación, en la salud de los niños, en la educación. Entonces es muy importante que se sumen y que no olvidemos a esa población vulnerable que sigue siendo golpeada y que va en aumento.